Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico, hoy desde Hoteles y Casinos del Río de Cipolletti. La educación, prioridad 1, por eso hoy volvemos a traer el tema al programa. También compartiremos el segmento de empresas. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. La actualidad económica, ¿por qué se interrumpió el proceso de desinflación? ¿Qué ocurre con la disparidad en lo que es el crecimiento en los distintos sectores de actividad? Lo analizamos junto a Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Tomás, un gusto, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Hola Daniel, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Tomás, primer tema, inflación. Sí. Desde hace unos meses se interrumpió el proceso de desinflación. ¿A qué lo atribuís? Bueno, nosotros estamos viendo que desde hace, como bien decís vos, 9 meses que la inflación no baja, es decir, sube o se mantiene. En general, lo que nosotros habíamos observado es que en los últimos meses había comenzado un proceso de desaceleración que se vio interrumpido por el conflicto en Medio Oriente y junto con eso el reciente impacto de la escolaridad, el ciclo lectivo que terminó inflando el índice. Vemos que esa desaceleración que venía ocurriendo se vio impactada por el aumento de el precio en combustibles que, digamos, hizo sostener este proceso de inflación al alza o a mantenerse, digamos. Uh-huh. ¿Y qué considerás que puede ocurrir a partir de abril? ¿Se va a mantener? ¿Puede comenzar o retomarse este proceso de desinflación que se venía registrando? Sí, es decir, por un lado, si nosotros consideramos lo que son los fundamentals de la economía, es decir, los elementos clave que determinan la inflación a largo plazo, vemos que el tipo de cambio estable, la política monetaria prudente del Banco Central y la disciplina fiscal son los ingredientes que nos dan a pensar que la inflación se irá desacelerando, aunque no hay que dejar de prestar atención al factor de Medio Oriente, que es un shock nuevo y que no sabemos cómo va a avanzar. Y es un factor de incertidumbre. Sí, tal cual. Sí, que no solo impacta el aumento en el precio de los combustibles, del transporte, sino también de los componentes derivados del petróleo, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos los componentes que incluyen indirectamente al combustible, por ejemplo, alimentos, incluye un factor, digamos, de transporte que se ve, por ejemplo, impactado por el factor de Medio Oriente y además tenemos todo el factor de los mercados y cómo ellos se ven impactados por el factor de la incertidumbre que genera este conflicto. Claro, sí, tal cual. Y, por ejemplo, los productos derivados del petróleo, digo bien, como los plásticos, bueno, totalmente. Y otros también se están viendo incrementados en cuanto a su precio, ¿no? Totalmente. El factor especial que tiene el petróleo es que tiene muchos derivados e impacta de forma indirecta a todos los sectores de la economía. Por lo tanto, un shock de este tipo
tiene canales de transmisión que muchas veces nosotros no vemos de forma directa y que se transmiten directamente al índice de precios, de manera más violenta que otros shocks. Claro. Tomás, el presidente Milei ha planteado que en agosto la inflación iba a converger a cero. Ujú. ¿Cómo ven esta estimación desde la Fundación Libertad y Progreso? Bueno, la estimación sin duda fue digamos, también impactada Claro, por este nuevo shock. La verdad es que este nuevo escenario nos plantea más dificultades para llegar a esa convergencia. Lo que sí nosotros podemos prever es que la desaceleración, por lo menos en cómo está planteado el programa económico, está en ciernes. Sin embargo, obviamente con este nuevo escenario es más difícil que eso pueda ocurrir. claro, claro. Ahí retomando lo referido a las causas, Ujú, se ha planteado que la interrupción en el proceso de desinflación ujú. ha sido no por aumento en la oferta de dinero, sino por caída en la demanda de dinero. Bueno, ¿Vos coincidís con este pronóstico? bueno, lo que nosotros habíamos observado, es un muy buen punto ese, es que justamente el aumento de la oferta de dinero, por cómo está planteado el programa económico, va en función a la demanda de dinero. Claro, Lo que nosotros habíamos visto es que en la incertidumbre preelectoral de los últimos comicios se generó una huida al peso que terminó impactando con varios meses de rezago claro. sobre la inflación. Eso sin duda que ocurría. Lo que nosotros estábamos viendo justamente es que ese efecto iba de manera descendente hasta que ocurrió este shock petrolero que de nuevo generó un impacto negativo sobre la inflación. Así que totalmente eso es un factor de demanda totalmente. Tomás, un tema referido al nivel de actividad, como se viene planteando, hay un crecimiento en la economía. Por ejemplo, la economía creció 6,4% entre noviembre del 23 y enero del Ujú. 26. Ahora Sí, ese crecimiento es dispar, hay sectores que están creciendo, sí, energía, agro, el sector financiero, y otros como el sector industrial, comercio, eh, han registrado caídas. exactamente. Eh, ¿Qué falta para que los sectores en los que se ha registrado una menor actividad económica repunten y puedan iniciar un sendero de crecimiento más sostenido? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros justamente lo habíamos abordado en varias charlas y es básicamente que nosotros, al encontrarnos en una economía en transición, sobre todo con crecimientos tan sonoros, tan espectaculares en algunos sectores como son la minería y el agro, lo que nosotros vemos es que hay un efecto sobre las actividades extractivas que no se ven diluidas todavía sobre actividades como el comercio o la industria manufacturera, que son las que son digamos, las grandes perdedoras en este proceso de transición. Por lo tanto, lo que falta, sin lugar a dudas, es justamente una dinámica de transición para que estas actividades que se desarrollan generen o traccionen de igual manera que tracciona la industria y el consumo, Claro. que sin dudas es algo que lleva tiempo, sobre todo porque nosotros tenemos que entender que este es un cambio en la estructura económica, eh, no es un cambio transitorio, es un cambio permanente. Por lo tanto, son cambios que llevan más tiempo y son más duraderos. Por lo Sí, tanto, sí, tal cual. el factor tiempo es central. Sí, sí. Yo siempre planteo que décadas de populismo y de intervencionismo estatal no son gratis, ¿no? Ni fáciles de remediar. Totalmente. Sin dudas que ese factor es un factor muy importante y otro de los factores centrales es justamente que son cambios de largo plazo. Y un cambio de largo plazo en general que en una economía tan convulsionada por el corto plazo no está acostumbrada, son estas dinámicas de transición que llevan tiempo y que generan ganadores y perdedores, como vemos tanto en el, en el estimador mensual del PBI como en el propio PBI. Claro.
Porque otra variable que no ha acompañado el crecimiento promedio es lo que tiene que ver con el nivel de empleo, ¿no? O sea, ha Totalmente. bajado el nivel de empleo en cuanto a pérdida de puestos de trabajo. Totalmente, totalmente. Bueno, en el factor laboral es toda una historia en sí misma. Nosotros vemos que en el factor de empleo, justamente los sectores que pican en punta, digamos, los sectores que más están disparándose, son los que en el largo plazo más van a generar puestos de trabajo, pero que en la dinámica de transición no solamente vemos ese menor nivel de empleo, sino que además vemos eh, que hay una dinámica en la cual los salarios crecen por debajo de la inflación, sobre todo los salarios formales, Claro, claro, pero que eso se acompaña, por ejemplo, con una mejora de los salarios no registrados respecto a la inflación, que eso genera un impacto positivo en términos de pobreza. Es decir, eso reduce la pobreza porque son los sectores más intensivos en ese sector informal que es el que más está mejorando, paradójicamente. claro. Sí, sí. De hecho, en el segundo semestre del 25 se registró una caída de la pobreza, ¿no? Una nueva caída. Está en Totalmente. el 28%, más o menos. Exactamente. Eso es por ahí la noticia más central, más importante que nosotros hayamos registrado, que es que la pobreza perforó el 30%, se ubicó en 28,2% como bien indicás vos, eh, y eso es precisamente el dato o de los datos más a celebrar que hay, sobre todo eh, porque a pesar de un nivel de crecimiento de la economía que fue menor a lo que bajó la pobreza, la mejora en las canastas, al acceso a las canastas básicas totales alimentarias, generó que la pobreza perfore ese nivel del 30%. Tal cual. Ahora, en línea con el objetivo de reactivar los sectores en los que hoy se están registrando caídas, de nuevo, comercio, Sí, industria, la necesidad de avanzar con el tema de reforma tributaria, ¿no? totalmente. Eso es uno de los grandes pendientes bueno, que hay en materia legislativa. Una vez superado, digamos, el escollo del tema laboral en la parte legislativa, queda la parte tributaria, sin dudas, eh, dado que la carga tributaria es uno de los factores que más, por un lado, reprimen esos sectores que están más deprimidos, pero a la vez los que nutren a la recaudación del fisco. Por lo tanto, es, digamos, un trabajo de detalles. Sí, sí, tal cual. Y la necesidad que a nivel provincias y municipios bajen gasto público e impuestos, ¿no? Cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Totalmente. Sobre todo, siempre los trabajos coordinados son trabajos mucho más rápidos y mejores que el trabajo por ahí que es solamente hecho por el esfuerzo, en este caso de nación, ¿correcto? Es decir, siempre las unidades gubernamentales por debajo eh, tienen la posibilidad de acompañar ese proceso y que sea menos traumático y más rápido. Sí, sí, tal cual. Hasta ahora no ha ocurrido, confiemos que ¿Qué va a más pasar? pronto que tarde se pueda producir. Totalmente, totalmente. Tomás, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un placer, Por favor, Daniel, muchas gracias por la invitación. un gusto. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Piero Agostini, srl.com.ar. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber. Llévala a correr. Llévala a comer. Llévala a aprender. Llévala a defender. Llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic con vos a todos lados.